Yo después de escucharlo le decía, miren, si en el IFE no hemos logrado que los IFEicitos sean de a de veras, y estamos trabajando desde el 90, esto de la transparencia es del 2003, 2004 con Fox, no van a poder correr si la sociedad no lo exige. Lo demás, les parafraseaba yo aquello de López Portillo cuando tuvo pleito con Proceso de no te pago para que me pegues, que el Proceso reclamaba que no le daban propaganda gubernamental. Pues le digo a los gobernadores, porque esa era la queja, que no les daban presupuesto. No te doy presupuesto para que me transparentes. Pues ¿cómo? ¿Ya te creíste el cargo? Pues ¿quién te puso? ¿No? Entonces es evidente que hay que darle autenticidad al tema de la rendición de cuentas. Y la mejor rendición de cuentas, Daniel, es con el soberano, es con el pueblo, es con el voto. Por eso es la alternancia necesaria. La gente tiene que saber que con su voto premia al que gobernó bien y castiga al que gobernó mal. Gobernó mal, adiós, y más después de 83 años en el poder. Gobernó bien, adelante. Gobernó mal, fuera. Gobernó bien, adelante. Así de simple. ¿Estarías de acuerdo en hacer un plebiscito? Voy a instituir la revocación de 3 mandato. años, por ejemplo. Sí, claro. La última pregunta Si el pueblo pone, el pueblo quita. además de que ya está la figura, pero es una figura que es letra muerta. Y la tenemos bien establecida para que no se vaya a convertir tampoco en una, ahí sí, medida populista y se vuelva ingobernable los municipios o el Estado. Porque no faltaría el que al día siguiente que tome posesión el gobernador ya quiere someterlo a revocación de mandato. El candidato que perdió. Yo he escuchado conceptos muy interesantes para efecto de la transparencia y el combate a la corrupción. Sin embargo, no he escuchado el elemento que desde mi punto de vista es fundamental. La corrupción tiene su origen en algo que se llama excesiva regulación. Cuando las autoridades en sus distintos niveles tienen excesivas facultades, hay una serie de tramitología, hay una excesiva regulación, esto hace que precisamente el ciudadano común y corriente se vea obligado muchas veces a tener que aflojar algo de dinero para que el trámite continúe, para que se dé la licencia, para que se dé el permiso. Yo creo que fundamentalmente se tiene que hacer una revisión exhaustiva de todos los trámites que hay en todas las dependencias para ver y hacer un ejercicio profundo a conciencia de eliminar trámites que no se tienen por qué tener ahí, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que hablan de que si nosotros llegamos a hacer una desregulación administrativa de todos los trámites gubernamentales, podemos incidir sobre el crecimiento y sobre la inversión productiva. Pero también hay otro estudio, un economista holandés, Moazir, que habla que hay una relación estrecha. Corrupción genera pobreza, pobreza genera corrupción, y es un círculo vicioso el que se está dando. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es un análisis profundo a conciencia de toda esa excesiva regulación y de las excesivas facultades que tiene un conjunto de servidores públicos. Yo empezaría también por ese aspecto. Sí, sin lugar a dudas. Miren, a mí me ha tocado trabajar diseños institucionales en materia electoral. Y a la hora de crear las instituciones, de revisar los procedimientos, uno tiene que cuidar el equilibrio entre el ser y el deber ser. Si uno quiere ser tan idealista y pone el deber ser tan inalcanzable, la realidad no lo deja pasar y termina siendo motivo de corrupción. Me hago de la vista gorda de que la ley no se aplique porque no hay condiciones reales. Pero tampoco puedo permitir que el deber ser se quede rezagado respecto de los cambios del ser. Bueno, gracias a eso tuvimos una transición democrática progresiva y evolutiva. Había cosas que no se podían hacer en el primer año, pero sí se podían hacer en sexto. Evidentemente hay que ir equilibrando estos diseños. Pero sí, por eso le decía yo hace un rato a Daniel, podemos legislar y poner maravillosamente, y miren qué sistema de rendición de cuentas tiene Tabasco, pero de mentiritas, hoy tenemos de mentiritas todas esas instituciones. Y nada más ahí para terminar también ese tema, yo creo que el ser transparente y el tener una gran rendición de cuentas tampoco es sinónimo de que vamos a ser eficientes, ¿no? Necesitamos tener gobiernos transparentes, pero eficientes, porque si no tenemos un gran aparato, como hoy lo tenemos, para la transparencia, y aunque así se cumpliera, pues de todos modos el gasto es muy alto.
El tema de la modernización es otro de los temas que tiene que ser parte de la agenda del próximo gobierno, y en ese sentido las tecnologías de información, aquí José Carlos es un gran aliado y un experto, y el CIT y el clúster de tecnologías de información pueden jugar un papel importantísimo en temas tan sencillos, por ejemplo, como cuando para pagar una multa de tránsito, que sea por internet, no tienes que ir allá a dejar tu dinero. Yo propongo un gobierno electrónico. Que además empiezas a combatir también con acciones muy concretas con tecnología, la corrupción y obviamente la recaudación del Estado. Entonces me quedaría nada más con ese punto. El siguiente tema, que es el tema de turismo y Pemex, ahí bueno, obviamente, nuevamente los indicadores para el Estado son difíciles, complicados. Lugar 31 en materia de competitividad turística, de acuerdo a un estudio que hizo el Tecnológico de Monterrey. El lugar 26 en llegadas de turistas nacionales, no nos vienen a visitar muchos turistas. El lugar 27 en llegadas de turistas internacionales, y comentamos el lugar 27 en carreteras de 4 carriles. Nos quedamos muy rezagados en eso, que tiene que ver también con el tema de la inversión. Siguiente. Lugar 31, en algo que ha sido un reclamo y algo muy constante y que lo hemos venido escuchando, para espacios en fiestas y convenciones. Yo creo que aquí también nos gustaría escuchar un compromiso real en el sentido de la instalación y la creación de un centro de convenciones importante. Y el otro dato que bueno, pues también refleja el turismo que hoy hay en Tabasco, que nos posiciona en el lugar 31 en el ingreso o la aportación que tiene el turismo del Producto Interno Bruto Nacional. Las condiciones son complicadas, son difíciles. ¿Cuáles serían las acciones específicas, concretas y de impacto importante que estaría planteando tu propuesta para el próximo gobierno en caso de que llegaras a ganar? Bueno, dentro de los 21 foros que yo he propuesto, de los cuales he celebrado a la fecha 17, de los 4 que me hacen falta en Tiapa, todavía voy a desarrollar el de turismo. Sin embargo, debo adelantarles a ustedes que yo planteo una solución, una estrategia de desarrollo para Tabasco que no la ha habido. Déjenme decirles, en la medida que las participaciones fiscales han estado vinculadas al volumen de producción de crudo, de exportación de crudo y de precio internacional del barril de crudo, el Estado ha dispuesto de enormes recursos. En 2010 eran 8.800 pesos por tabasqueño, cuando el segundo lugar era el Distrito Federal, 5.500 por defeño. El promedio nacional era 4.400 por mexicano y el más bajo era 1.300 por guerrerense. Y no obstante tener presupuesto mayor per cápita, nuestros indicadores de pobreza son mayores que los nacionales, y hoy las finanzas están quebradas. No hay ni para proveedores. Entonces es evidente que ha habido una pésima gestión de la circunstancia petrolera del Estado, pero en tal sentido los gobernadores se volvieron reclamadores de participaciones. Dame mi participación en Federación, subió el precio del petróleo, dame más, y se volvieron pagadores, simple y sencillamente a distribuir, a veces algo para Miguelito también, a veces no, generalmente sí, con una gran corrupción, y no ha habido una estrategia de desarrollo. Entonces, se dice que barco que no tiene puerto de destino nunca tendrá viento favorable, porque no se sabe a dónde va. Hacer listas de supermercados de que voy a hacer la Secretaría de la Juventud y la Secretaría del Agua, y voy a hacer acá y allá, y pues hay dinero, lo va a hacer, pero ¿a dónde queremos llevar al Estado? Tabasco necesita una estrategia de desarrollo y tiene años que no la tiene. Y yo planteo una, ustedes ya me la han escuchado, la planteé en el foro el día que suscribimos, que tiene 3 ejes. Uno, recuperación del campo. Ahí incluyo el turismo, aunque es sector terciario, es la valoración de los recursos naturales, es la línea de estrategia de lo que es el desarrollo de Tabasco, suponiendo que no hubiera petróleo. Y es zona de desastre, esa línea. El campo está declarado zona de desastre en Tabasco y el turismo se ha desplomado, que es la valoración de recursos naturales. Luego está
el proceso de industrialización a base de proveeduría a Pemex, de lo que vamos a hablar en un momento más, pero no solo a Pemex, también a los establecimientos comerciales que han establecido sistemas de almacenamiento y distribución de carácter regional a gran escala, tipo Walmart, Soriana, Chedraui, y podemos hacer cadenas productivas para abastecer, y ahí hay mercados asegurados. Y tercero, la modernización y diversificación de la estructura productiva con actividades económicas propias del siglo XXI, tecnologías de la información y la computación, universidad del software, temas de los que vamos a platicar. Pero específicamente el turismo es valoración de recursos naturales. Sí tenemos zonas arqueológicas y tenemos algunos otros ingredientes para turismo de convenciones y congresos, es correcto, pero esencialmente yo estoy planteando desarrollo de ecoturismo, con circuitos al interior del estado que valoren nuestro paisaje. Hoy no tenemos infraestructura. Hay veces que te quieren quedar a dormir en un municipio por razones de las distancias y no hay suficiente infraestructura hotelera para establecerse. Creo que Jonuta ya tiene el primer hotel. ¿De qué tamaño sería la apuesta del próximo gobierno si tú logras ganar para el turismo? Hoy el turismo tiene un presupuesto de 56 millones de pesos al año. Ese es el dato. 56 millones de pesos al año. No se puede hacer. Evidentemente. ¿De qué tamaño es la apuesta que se le va a hacer? ¿Cuántos recursos se le tendrían que asignar desde tu punto de vista para competir con hoy jugadores importantes como es Chiapas, como lo es Campeche, como lo es Yucatán, que le invierte una gran cantidad de recursos para que haya una promoción, para que haya infraestructura, para que haya capacitación? ¿Cuál sería la apuesta? ¿De qué tamaño es la visión que hay en materia de turismo? A ver, hay que tomar en cuenta también nuestro desarrollo histórico, Daniel. Esto fue tierra de castigo, aquí no había oro y plata. Aquí había mosquito anófeles y paludismo y enfermedades gastrointestinales, y los españoles anduvieron alrededor. Entonces no tenemos ni para bien ni para mal la riqueza cultural que derivó de la época colonial. Ahí pretender competir, por ejemplo, con Yucatán en ese tema, o con Chiapas, con San Cristóbal y todo el proceso, es muy difícil. Pero en materia de paisaje, de ecoturismo, nosotros tenemos amplísimas ventajas comparativas, que también Chiapas las tiene, por cierto, y algunas las compartimos. De hecho, nosotros empezamos a practicar el turismo internacional gracias a Palenque. Cuando la carretera 167 México-Escárcega nos puso a hora y media de Palenque, acá don Roberto Díaz Mérito construyó el primer hotel de 5 estrellas en Maya, Tabasco, y de ahí vino una cadena. Los Mansur hicieron su esfuerzo y todo lo que ocurrió. Todo eso se ha desplomado, y más se va a desplomar cuando esté el aeropuerto internacional de Palenque, de tal modo que tenemos que basarnos en nuestra autosuficiencia de recursos con realismo. A veces le apostamos, por ejemplo... ¿Se le apostaría o no se le apostaría? Sí, se le apuesta al turismo. Pero ahorita hay 50 millones, ¿cuánto le pondrías en el primer año? Bueno, que tengamos una idea bueno, hacia dónde va a ir, porque... no me atrevería a dar una cifra porque quiero hacerlo con proyectos realistas también, no nada más imaginar cuánto le pondría. Yo te diría, en primer lugar, tenemos que desarrollar circuitos turísticos para un turismo de paisaje, de aventura, que podemos desarrollar. Hay que ver lo que está haciendo Costa Rica en este sentido, y nosotros creo que tenemos mayor diversidad de flora, quizá ya no de tanta fauna, como no sea la política, en relación con esta posibilidad de competitividad en el mercado del ecoturismo. Segundo, hacer turismo cultural. Afortunadamente fuimos sede de la cultura madre, la Olmeca, podemos obtener muchos más proyectos. Quiero decirte que me tocó coordinar el primer Plan Estatal de Desarrollo Económico y Social de Tabasco, y ahí planteábamos el Centro Internacional de las Culturas Olmeca y Maya, el SICOM, que el ingeniero Leandro Rubirosa tomó y que desafortunadamente se ha venido a menos. Llegamos a tener representación de la UNESCO por la valoración de la cultura madre mesoamericana, la Olmeca, y luego por la parte maya, que además tiene especificidades como lo que se hizo en Comalcalco, que se consideraba, según Ángela Gurría, como una hipótesis, que era un centro
escolar para formar cuadros de la cultura maya.